Gracias por darme la palabra. Estimados colegas, buenas noches con todos ustedes. Pues como ya lo manifestó, mi nombre es Andrea Encarnación. Debo manifestarles pues que soy docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y también trabajé por el lapso de 12 años como abogada externa en el ámbito de ejecución coactiva. Entonces, pues tengo un poquito de conocimiento con respecto a esta temática, pues manifestarles pues también que el día de hoy, per perfecto, me avisa por favor. ¿Ahí está bien? Por porque estoy con el máximo de volumen, estimado Cristian. No sé, solo que me permita cambiarme de máquina. Estimados estudiantes, ¿ustedes me escuchan? Sí, les Buenas escuchamos, noches, pero un poco doctora. bajito. Se le escucha bajito, doctora. Muy bajo se le escucha, doctora. Buenas noches. Perfecto. Entonces, ¿saben qué? Si me permiten, me dan unos segunditos para conectarme en otra computadora, por favor. Sí, gracias, doctora. Tengo un poquito de experiencia en el ámbito de lo que es el procedimiento, pues, de ejecución coactiva. Entonces, pues, espero de alguna manera, pues, llevar a efecto este diplomado, pues, en la cual, incluso, pues, somos coordinadores del mismo. Entonces, es importante, pues, también el contar con el apoyo de ustedes también, pues, en el ámbito de que tengan atención. ¿Cómo voy a desarrollarlo al curso por parte mía? Voy a hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? Primero, voy a dar yo, el día de hoy, pues me voy a permitir dar explicación sobre las etapas del procedimiento de ejecución coactiva, algunas situaciones que se presentan dentro de la misma, como por ejemplo, cuando se establece el título de crédito, cuando por un acto administrativo, algunos ámbitos de jurisprudencia que se han establecido o por criterios emitidos por parte de la Procuraduría General del Estado, casos. Pero al ser un diplomado en procedimientos administrativos, también me gustaría, coactivo, perdón, me gustaría también la participación de ustedes, ¿sí? Entonces, de mi parte, pues el día de hoy, por ejemplo, voy a darles de explicación porque quiero primeramente, pues, conocer qué tan relacionados están con el ámbito de la ejecución coactiva. Luego, pues, realizaremos al final un trabajito en grupo y el día de mañana les plantearé un caso para poder dar solución, para poder trabajar en ese ámbito, pero lógicamente previamente voy a dar una explicación sobre la clase que mañana corresponde, que será en relación a lo que son los principios, la aplicabilidad de los principios y de también pues de los derechos que también se pueden violentar, digamos, en el ámbito del procedimiento de ejecución coactiva, algunos casos y luego pues sí realizaré dos casos prácticos para también llevar acorde la practicidad pues con la teoría y también pues con las experiencias que ustedes puedan tener con relación a eso. Para eso pues me voy a permitir compartir pantalla con la clase pues que he preparado con referencia a lo que es el procedimiento coactivo en el Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Vamos a ver. Perfecto. Si tienen, el momento en que voy explicando, pues tienen alguna duda, pues o alguna inquietud, estamos prestos para poderles ayudar, ¿sí? Entonces, debo manifestarles, pues, que el procedimiento de ejecución coactiva en el Código Orgánico Administrativo, que eso es lo que se va a analizar, pues vamos a ver el día de hoy las etapas del procedimiento coactivo. El día de mañana vamos a ver el procedimiento de ejecución coactiva y el debido proceso. El día miércoles vamos a hacer una referencia exclusiva de las medidas precautelares y las medidas cautelares que se pueden imponer, cuáles se pueden imponer todas a la vez, se debe establecer o se debe respetar el principio, por ejemplo, de proporcionalidad.
vamos a analizar este ámbito el día miércoles y el día jueves haremos un ámbito pues ya de un análisis, qué medios de impugnación se pueden establecer, en qué etapa se puede establecer y cuáles nomás se pueden establecer y también las excepciones a la coactiva, pues en cuanto se refiere, por ejemplo, cuando la prescripción, cuando se pues, puede establecer también por la competencia, etcétera. Entonces vamos a ir desarrollando estos ámbitos y lógicamente pues durante estos 4 días pues también estará pues como les digo con estudio de casos y también con un trabajo de ustedes, pues como les digo, el día de mañana haremos grupos para realizar un trabajo práctico y el día jueves otro trabajo práctico para realizarlo y luego se enviará a hacer un trabajo individual a cada uno de ustedes, porque lo que se interesa, o al menos a mí me interesa, es que ustedes pues puedan aplicar esta teoría con la práctica y de esa manera pues también puedan conocer efectivamente lo que es el procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? Entonces, vamos a dar paso. A eso quiero conocer de ustedes. Sí me gustaría que prendan sus cámaras, por favor. eh, para preguntarles, o sea, ¿qué entienden ustedes por procedimiento de ejecución coactiva? Aquí veo algunas personas, por ejemplo, que han trabajado en el ámbito de lo que es el ámbito de la ejecución coactiva, que nos pudieran ayudar, que nos pudieran dar una idea, esta lluvia de ideas. ¿Qué entienden ustedes por procedimiento de ejecución coactiva? ¿Cuál es una idea? Una idea que podamos anotar. A ver si me ayuda Ramián. Buenas noches, estimado docente. Creería que el proceso coactivo es la capacidad que tienen algunas instituciones públicas para cobrar ciertos valores que se encuentren pendientes, tal vez de manera general. Trabajo en la policía, entonces no tenemos esa capacidad coactiva como policía, pero eso, gracias. Perfecto, ya. Los Buenas dineros, noches. ¿no es cierto? Sí, buenas noches. Buenas noches, les saluda Wellington. Para mí el procedimiento activo es la facultad que tiene el Estado para recaudar valores adeudados al administrado, que se puede ser persona natural o pública. La facultad de recaudación. Perfecto, muy bien, gracias. ¿Quién Sí, más nos buenas puede dar? noches, doctora. Sandra Tapia le saluda. Yo considero que el procedimiento coactivo es justamente ese poder, esa facultad que tienen las administraciones públicas a las cuales la Constitución y la ley le otorga ese poder de cobro a los que de alguna manera tienen obligaciones con ellas, sea desde el ámbito tributario o no tributario, porque hay las coactivas tributarias y no tributarias. Y en virtud de ello, aunque se dice que es un poder, ese poder tiene que estar sometido de igual a la limitación del principio de legalidad, a la seguridad jurídica, a un debido proceso. Muy bien, Sandra, gracias por esa magnífico conceptualización. A ver, ¿quién más nos ayuda? ¿Quién más? Es importante ir estableciendo, conociendo sin miedo a equivocarnos. Es únicamente para saber qué tanto conocen del procedimiento ejecutivo. A ver, Alex, bienvenido. Muy buenas noches, estimada tutora. Sí, justamente iba a indicarles que el procedimiento de ejecución de coactivas vendría a ser los, los valores que los valores que las personas, sean natural o jurídica, están adeudados, pues eso le corresponde a la administración pública o a poderes de la públicos realizar los cobros adeudados de los mismos. Perfecto, ¿no es cierto? A ver, Jorge Luis, muy buenas noches. Estimada doctora, muy buenas noches, un gusto ¿Cómo saludarla. le va? Igual, buenas noches con Un todas y con gusto. todos. Un Qué placer experto compartir también en coactivas, el doctor Jorgito, ¿no? qué placer compartir con usted esta clase. Sí, efectivamente, la jurisdicción coactiva es aquella potestad administrativa de la que gozan algunas instituciones públicas con el fin de recaudar los valores que se les adeuda a estas, ¿no? Y precisamente al hablar de ejecución es la parte o la fase, pues saltándonos un poco a la fase de apremio, sin tomar en cuenta la fase preliminar que le permite a la institución pública, efectivamente redundo, en cobrar todos aquellos valores que se les adeuda a algunas instituciones públicas, porque
no todas las administraciones o las instituciones públicas están revestidas de esa capacidad administrativa que tienen para recaudar esos valores. Es un procedimiento rápido, es un procedimiento sumarísimo que le permite a la administración impulsar estos procedimientos. Gracias, estimado doctor. Bien, hasta ahí finalizamos, pues para poder avanzar un poquito. Efectivamente, eso es lo que con esto pretendía y todos con sus conceptualizaciones, pues han ayudado a establecer efectivamente, pues no es que tengamos, digámoslo así, muchos, digámoslo así, administrativistas que se preocupen por estudiar el ámbito del procedimiento de ejecución coactiva. Son muy pocos los que han establecido charlas o son muy pocos los que han escrito sobre ejecución coactiva. El día de hoy les había subido 2 libros en los que se establece sobre la ejecución coactiva. A él les había subido también algunos criterios emitidos por la Procuraduría General del Estado. Y efectivamente, pues eso es lo que ustedes establecían, pues que es esa facultad que tienen las instituciones públicas, que tienen los organismos seccionales, que tienen las entidades, como ustedes decían, únicamente de acuerdo a lo que establece el artículo 261 del Código Orgánico Administrativo, pues que tienen para poder cobrar esos dineros que están debiendo, ¿no es cierto? Es el dinero, ese dinero que están debiendo al Estado, con la finalidad de recaudar y nos dice poder, pues con eso mismo, poder realizar las actividades que sean necesarias para el bien común de la sociedad ecuatoriana en este caso, ¿no? Entonces, pues ya han existido pronunciamientos, incluso pues la sentencia 151-14C del caso 0119-12P establece pues que la ejecución coactiva es ese procedimiento de cobros de acreencias directas sin tener que acudir, por ejemplo, al ámbito de la función judicial. El doctor Jorge Luis y otros compañeros pues conocen, por ejemplo, que solamente en el IES existen más de 26,000 juicios aproximadamente. Imagínense llevar eso al ámbito del ámbito del ámbito judicial, estaría abarrotada la justicia de este ámbito. Entonces, en eso se pensó, pues a pesar de que tiene su origen en el ámbito tributario, porque desde ahí, desde 1917, pues aquí en el Ecuador, con la ley de enjuiciamiento, pues se estableció este procedimiento, pero fue más para el ámbito tributario, pues para ese cobro de impuestos que se establecía, que no pagaba la gente, pero que luego pues vino a ser adaptada al ámbito de la administración pública, y la administración pública pues ya antiguamente pues con el Código de Procedimiento Civil manejaba y ejecutaba lo que son las coactivas en algunas instituciones del Estado. Actualmente, pues en el artículo 261 del Código Orgánico Administrativo se establece pues que tienen la potestad todas las instituciones públicas que están establecidas por la ley, nos dice, ¿no es cierto? Y quienes no, pues la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el artículo 57, pues también establece pues que ellos tienen esa potestad en caso de no tener la administración pública para hacerlo, y que ellos también tienen esta potestad coactiva para realizar, en cambio, ellos sobre los recursos del Estado, sobre los recursos pues que se establece del Estado ecuatoriano, que tienen esta potestad para poderlos realizar, ¿sí? Entonces ustedes pues como ya tienen este conocimiento, pues ustedes saben que el código, el procedimiento de ejecución coactiva, voy a hablar hoy solamente de lo que es el COA, ¿no? Y ahí también está establecido mucho más antes que en el Código Orgánico Administrativo, pues en el Código Orgánico Tributario, ¿no? Y que se establece desde el artículo 154 y siguientes del mismo cuerpo legal. Pero pues vamos a hacer referencia a lo que establece el Código Orgánico Administrativo, pues, y se dice pues que es un procedimiento especial. Existen muchos administrativistas, pues como Robalino Patiño, que nos dice que el procedimiento de ejecución coactiva, pues es realizado por la administración pública para el cobro de obligaciones dinerarias, pues que están debiendo los ciudadanos, ¿sí? Entre las características fundamentales, principales, pues que tiene este procedimiento coactivo es que es especial. ¿Por qué decimos que es especial? Vamos avanzando un poquito. ¿Por qué decimos que es especial? Porque está establecido dentro de un procedimiento especial que actualmente, a partir del 2017, que se creó pues el COA y que tuvo vigencia en el 2018, se estableció como un procedimiento especial porque se lo particulariza y está establecido su procedimiento desde el artículo 261 al 329 del COA, en la cual pues establecen 3 fases. En la primera fase pues se hace referencia a lo que son las generalidades que se deben aplicar en el procedimiento de ejecución coactiva. En la segunda, pues, está establecido, en cambio, las etapas del procedimiento de ejecución coactiva.
y también las medidas cautelares que se pueden imponer, y en una tercera fase que hace referencia en cambio a las tercerías que puede proponerse tanto el ciudadano como la administración pública en un determinado momento, y también pues nos hace referencia pues a las excepciones a las coactivas que se pueden establecer, ¿no es cierto? Decimos que es administrativo pues porque únicamente, como les decía, es exclusivo de la administración pública, ya no interviene aquí el ámbito judicial, sino que tiene pues esa capacidad de cobro coactivo a través de esta ejecución, y pues tiene este cobro porque tiene a través de este principio, que el único que ustedes conocen, que tiene pues el de autotutela administrativa, justamente pues es para este cobro que tiene esa potestad, esa facultad de poder ellos establecer, por ejemplo, medidas por sí solos sin tener que acudir al ámbito judicial, salvo, por ejemplo, en el caso de solicitar un desarrajamiento para un embargo de un bien, o tal vez para poner una prohibición de salida del país para una persona que también se debe cumplir con ciertos parámetros y no lo puede hacer la administración pública, pues ahí también este principio de la autotutela administrativa, digámoslo, tiene limitado su poder porque no es que puede extralimitarse tampoco, ¿no? Y es de ejecución porque, como ya se lo venía manifestando, pues es una obligación dineraria determinada y también actualmente exigible, ¿sí? Entonces esto, digámoslo así, de una manera general para que ustedes, tal vez si no lo tenían conocimiento, lo puedan ir desarrollando, lo puedan ir conociendo, ¿sí? Ahora bien, es importante establecer los sujetos que intervienen en el procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? Dentro del procedimiento de ejecución coactiva, como en todo proceso siempre, ¿no es cierto? Aquí no hay, digamos, un tercero, no hay actor, no hay demandado y el tercero que sería el juez, ¿no? Sino aquí solamente hay sujetos activos y sujetos pasivos. El sujeto activo, pues, es el que está establecido y representado por el Estado, ¿no es cierto? Y pues nos establece que ellos son los que tienen esta competencia para poder desarrollar, para poder establecer, y pues nos hace referencia pues que entre los sujetos pasivos, perdón, los sujetos activos está el órgano emisor, ¿sí? De acuerdo a lo que establece el artículo 264 del COA, y el órgano ejecutor, ¿sí? En el artículo 264 nos dice que el órgano emisor, si se quiere decir así, interviene en la fase preliminar o facilidades de pago que se denomina, ¿sí? Y el órgano ejecutor ya viene en la fase de apremio, es decir, ya en la ejecución de, si se quiere decir así, en sí ya del ámbito coactivo, ¿sí? Entonces, aquí se habla de esa competencia de la coactiva, ¿no es cierto? Esa competencia, pues, que nos dice que está establecido en cada una de las normativas internas de las instituciones públicas que tienen esta capacidad para poder cobrar. Y para poder cobrar, pues, nos dice que puede ser, por ejemplo, el director, el coordinador, quien designe, pues, de acuerdo, pues, a la autoridad competente, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? Sí, tal vez nos ayuda con el audio, Claudia. Apagando. Perfecto. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, ustedes me preguntan y me dicen, ¿qué sucede si no existe o no hay una persona determinada o esa potestad que ellos deben tener para poder cobrar esa función que ellos tienen? Lo puede hacer, nos dice, como órgano emisor, la tesorería, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados del requerimiento de pago y de la fase de apremio? Y el financiero, en cambio, pues, que es el órgano, a ver, el órgano, el tesorero es el órgano ejecutor, quien se encarga del requerimiento del pago y la fase de apremio. Y el órgano emisor, que es el financiero, que en caso de que no hubiera, lo puede asumir el financiero, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Administrativo, y ellos se encargan de la orden de cobro, ¿sí? Y también, pues, ellos se encargan de resolver las facilidades de pago que establezcan las personas, pues, que pueden ser, como decían ustedes, una persona natural o una persona jurídica. Porque, pues, existen varias instituciones públicas que tienen lo que es la potestad coactiva,
como por ejemplo lo tiene pues el IES, lo tiene el BIES, lo tiene el Ministerio, la CNT, también lo tiene la Superintendencia de Compañías, entre otras el sistema financiero, que tiene esta potestad para poder cobrar. ¿Sí? Entonces ellos pues justamente tienen que tener dos órganos emisores, que ellos van a ser siempre los que emitan la orden de cobro según corresponda o la orden de pago, ¿sí? Incluso pues ya existe un criterio emitido por la Procuraduría General del Estado que en el artículo, que en su número de oficio 04202, él ya manifestó y decía que la competencia para la coactiva nace de la ley. Para ejercer la acción coactiva nos dice pues solo puede nacer de la ley, no puede ser atribuida por otro mecanismo como las ordenanzas, ¿sí? Ni tampoco por los contratos, porque hacían una pregunta y decían, se puede establecer la competencia de una empresa del gobierno autónomo municipal? Y algunos decían sí, porque con la creación de la ordenanza y como el COTAD les establece la facultad para poder establecer la creación de ordenanzas con el Consejo Cantonal, se puede establecer. Pero hubo un pronunciamiento de la Procuraduría que dijo que no, que solamente nace de la ley. ¿Quiénes tienen esa facultad y quienes tienen, digámoslo así, esta potestad para poder cobrar las acreencias que deban al Estado solamente nacerán de la ley, ¿sí? Entonces, pues es importante tomar en consideración estos parámetros también, pues, porque esto les puede servir para cualquier aspecto que ustedes luego puedan ser funcionarios públicos o abogados en libre ejercicio profesional o son abogados externos, etcétera, y que les puede servir para ver quién es el órgano emisor, quién es el órgano ejecutor y quiénes tienen incluso esta competencia y esta capacidad para poderlo desarrollar. Y también, por otra parte, tenemos los sujetos pasivos. En cambio, con los sujetos pasivos, si se quiere así, son esas personas pues que deben dinero al Estado ecuatoriano por cualquier conceptualización y pues que pueden intervenir personas naturales, una compañía, por ejemplo, que esté debiendo, al IES, por ejemplo, si están debiendo por los trabajadores, una compañía, entonces también estas personas jurídicas se establece pues que son sujetos pasivos y que son pues si se quiere así como se denominan las personas coactivadas a quienes va a llegarse este proceso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el deudor principal. Por ejemplo, cuando se establece un deudor principal, un responsable solidario, un responsable subsidiario. El deudor principal, pues un ejemplo clarísimo, esto se da pues cuando, por ejemplo, en el Banco del Pacífico se ha pedido un préstamo y siempre van a pedir, ¿no es cierto?, un responsable solidario. O un ejemplo también, en el IES se da un deudor principal que puede ser el gerente de una compañía y luego un responsable pues solidario puede ser una persona que luego asume esa gerencia y deja la otra parte. Ahora bien, les pregunto y me pregunto, ¿el gerente tendrá esa responsabilidad para poder, de ese tiempo que él estuvo dirigiendo esa compañía o ya no tendrá esa responsabilidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Ismael? Sí, doctora, mientras él ejerce el cargo de gerente, así salga, en el momento que haya algún tema legal, él va a ser responsable del tiempo que duró su actuación. Gracias, ¿no es cierto? Efectivamente. Por ejemplo, en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así se establece lo que decía Ismael. Se manifiesta pues que, por ejemplo, él será el responsable por ese tiempo, que incluso luego se le podrá cobrar a él vía ejecutiva, porque así lo establece. Se le podrá cobrar porque él fue el responsable en ese tiempo, de esa deuda que se mantenía. Entonces, en esos casos, miren, ¿cuándo existe un deudor subsidiario? ¿Quién me puede ayudar diciendo cuándo existe un deudor subsidiario? Doctora, yo más bien quería preguntarle algo. Ya, perfecto. Sí, cuando usted hace referencia que el gerente de una persona jurídica
sería responsable, y si por algún motivo se lleva a cabo el procedimiento coactivo, ¿la administración pública va al patrimonio de esa persona jurídica o va al patrimonio personal del gerente? No, a ver, incluso ha habido ya pronunciamientos, incluso ha habido sentencias que han emitido con relación a esto, de que se manifiesta pues que él solamente es responsable por el ámbito pues de esa compañía, ¿sí? Pero no con sus bienes, porque él es el representante. Entonces ahí hay una, digamos, existe una asociación que cada uno de ellos es responsable dentro de su parte, de que se estableció, pero no va contra sus bienes. Hubo, sí, una ley, que no recuerdo en este momento el número de ley, que fue derogada recientemente, o sea, con esto de la pandemia se lo eliminó, que ahí sí se permitía, en el artículo 1 y 2 se manifestaba y decía que incluso se puede cobrar con el dinero personal, digámoslo así, de la persona ya como natural, no como jurídica, porque muchos decía que hacen ese ámbito de decir, bueno, como es el ámbito mío, no me pueden tocar. En la compañía es como quien ellos tenían ese doble juego para poderlo establecer. Pero ahora, Sandra, no, no se puede y no es permitido porque la ley establece solamente de acuerdo al tiempo, pero con los bienes de esa compañía. En el caso de que usted me pregunta, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien, Gracias. Carol, perdón. Buenas noches, estimados. Doctora, buenas noches. Primero una consulta. En el caso que el sujeto activo sea la dirección financiera, pongo el ejemplo de un GAP municipal, ¿esta dirección financiera puede delegar la función también de tanto de orden de cobro como de requerimiento de pago a la tesorería? No. Incluso hay pronunciamientos, Carol, de la Procuraduría General del Estado. Realmente en este momento no los tengo, pero sí se establece que cada uno tiene su función y no puede establecer, es decir, como quien se dice, no puede ser juez y parte a la vez. Cada uno tiene que establecer las funciones porque es como decir en el ámbito de la contabilidad, de ser yo mismo el ordenador de pago y también quien emite esa orden de pago, ¿sí? Entonces se ha establecido de que no puede establecerse, sino tienen que haber dos órganos y eso le sucede a mucho. Y por eso, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que han perdido los casos, porque les dice pues que hay una si se quiere así, son este órgano emisor y órgano ejecutor a la misma vez y eso no es permitido, porque eso vendría a ser el órgano emisor quien emite la orden de cobro y ahí mismo el órgano ejecutor quien ejecuta. Y se establece claramente en el artículo 264 del Código Orgánico Administrativo en la que se establece claramente, nos dice, hay un órgano emisor y hay un órgano ejecutor. El órgano emisor puede establecer el financiero. En caso de que no exista, dice dentro de la organización de funcionamiento de la institución de que no se haya establecido. Pero hay un órgano ejecutor que es la tesorería, que por lo general siempre es quien pues activa la fase de apremio, si se quiere decir así, y es distinto. Entonces no puede ser a la vez el financiero las dos cosas. Ya. Y respecto a la consulta que usted manifestó, el responsable subsidiario aparece dentro de un proceso de ejecución cuando el deudor principal no puede cumplir con la obligación. Ya, no, ahí es el deudor solidario. Vamos al deudor solidario, sí. El subsidiario, no sé si alguien tiene tal vez claro del subsidiario, de lo que veo. No. Bien. En cuanto se refiere a lo que es el deudor subsidiario, vamos a ver lo que sucede aquí. Hay una pregunta y dice, ¿qué sucede si ya ha muerto el coactivado al momento de notificar o que se quiera notificar o antes incluso de la notificación de la deuda? ¿Termina la deuda ahí? Activas que establece y dice, no, esta es una deuda subsidiaria a los hijos. ¿En qué caso se establece eso? En el caso del Ministerio de Relaciones Laborales, porque los derechos de los trabajadores
no pueden ser afectados. Entonces dice, va al ámbito subsidiario. O en el caso del IES, que establece claramente en el artículo 73 y siguientes de la ley de la seguridad social y manifiesta que hay deudores subsidiarios. ¿Y quiénes son estos deudores subsidiarios? Nos dice, son los hijos de la persona que falleció, porque son los únicos que pueden heredar. O también puede ser, por ejemplo, les hago una pregunta, el cónyuge. ¿Podría ser el cónyuge un deudor subsidiario? No solamente los que tengan derecho a la herencia, excepto que repudien herencia, porque si yo acepto la herencia, acepto con todo, con obligaciones y todo lo que venga. Entonces tengo que hacer un análisis, si me conviene heredar, acepto la herencia, si no, mejor ahí la dejo. Pero tengo que hacer el trámite, entiendo, de repudio de herencia ante un notario. Exactamente, ¿no es cierto? Y eso vamos a establecer con el Código Civil, ¿no es cierto? En el libro 3, ahí se establece incluso sobre este ámbito. Y que es importante, porque ¿qué sucede? Porque han preguntado y nos ha pasado. A mí como ex abogada externa, pues nos ha surgido esa pregunta. ¿Qué sucede si muere la persona? Ya se termina ahí el caso, quedó debiendo 30,000 de los trabajadores, de las personas o de lo que no hicieron a los afiliados. No, ¿no es cierto? Sino que dice, hay hijos que pueden establecer, si es que hay hijos, lógicamente, si no hay hijos, pues se sigue lo que establece el Código Civil, ¿no es cierto? Pero ahí se establece incluso una orden de pago extensivo, que se llama, ¿sí? Una orden de pago extensivo y se notifica a las personas. Pero para notificar a las personas, perdón, yo los estoy viendo. Ah, ya. No, Jocelyn, ella les estaba explicando con respecto a esta temática, ¿sí? Entonces, lo que usted me dice es solidario, Jocelyn, ¿sí? No es subsidiario. Por eso es lo que les traía a colación estos puntos, porque es fundamental que, no sé si ustedes son abogados en libre ejercicio o son de la parte de la administración pública, que es importante tener claro estos sujetos pasivos, qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Ahora bien, también había un oficio de la Corte Nacional de Justicia que nos dice, bien, ustedes quieren cobrarle a ese hijo, a esos hijos, tienen primeramente que cumplir con lo que establece el artículo 34 del Código Orgánico General de Procesos. No es que ustedes lo van a desarrollar directamente y ya con eso ustedes pueden hacer, sino que dice el artículo 34, la representación del causante, las o los herederos, dicen, no podrán ser demandados ni ejecutados, sino luego de aceptar la herencia. Si no han aceptado la herencia, la demanda se dirigirá en contra del curador de la herencia yaciente. Y precisamente esta consulta fue realizada por el presidente de la Corte Provincial de Cañar, en la que se estableció pues que si el acreedor quiere demandar a los herederos, debe hacerlo cumpliendo lo que establece el Código General de Procesos. Pero, ¿qué sucede si no se cumple con este requisito la administración pública? ¿Quién me puede decir qué puede suceder? ¿Qué sucede? No importa si se equivocan, lo importante es que haya interacción también. Interactuemos. Solo Sandra, yo creo que está presente, y los demás. Habría negligencia de parte de la administración pública al no cumplir un procedimiento establecido en la ley. No se aplica el principio de legalidad, no sé. Efectivamente. Sí, o sea, vamos por ese camino, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que sucede, o sea, esto no lo dice la ley, esto no lo dice el COA, pero ya con el pasar del tiempo o lo que sucede en el diario vivir de nosotros, decimos, bueno, ¿y qué sucede si las administraciones? Porque eso ha sucedido, que las administraciones van con el auto extensivo y directamente los notifican a los hijos de los herederos. Y ellos pues dicen, ah, bueno, como es mi papá, entonces yo voy a pagar, denme tiempo, denme plazo, no puedo ahorita o voy a presentar garantías para que me puedan conceder un tiempo, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí ustedes ya como abogados en libre ejercicio profesional o como abogados de servidores públicos, lo que ustedes podrían realizar es aquí pedir una nulidad del acto.
¿Por qué? Porque el auto de pago se convierte en un acto administrativo. Y los actos administrativos se pueden anular cuando contravienen a la Constitución, a las normativas. Así nos dice el primer numeral de lo que es la nulidad de los actos administrativos. Entonces, nosotros podemos solicitar esa nulidad del acto administrativo. Se puede solicitar, ¿por qué? Porque no está establecido correctamente y acorde con lo que establece la Constitución, el artículo 82, seguridad jurídica. Entonces es importante y fundamental establecer estos puntos, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería establecer para que ustedes tengan claro. Aquí tengo una pregunta en el chat, déjenme. Me encantaría que mejor me la hagan así porque realmente si no les contesto les pido disculpas porque como estoy dando y viendo me desconcentro un poquito. Pero aquí dice, a ver, Gabriela León dice, ¿es obligatorio generar el proceso de coactivas por el incumplimiento? ¿Por el incumplimiento o primero hay que hacer el proceso de sancionar? No sé, Gabriela León, ¿a qué se refiere con por el incumplimiento? Porque dice es obligatorio generar el proceso de coactivas por el incumplimiento, ¿pero de qué? ¿O primero hay que el proceso de sancionar? Porque si usted me habla de un proceso sancionatorio, primeramente se debería establecer la sanción, no sancionar, sino establecer la sanción. No sé si usted me habla de un acto administrativo sancionador, estimada Gabriela. Estimado Jorge Luis, le escucho. Muchas gracias, doctora. Yo creo que hay una confusión de la compañera respecto a que si nos encontramos frente a un proceso sancionatorio, se tenga que mezclar la parte de ejecución coactiva. No, son dos procesos totalmente diferentes, distintos, ¿no? Supongamos que en un proceso sancionatorio se determina o se impone una pena pecuniaria. Al incumplimiento de esta pena pecuniaria, pues luego de eso, para cobrar esas obligaciones, ahí sí entramos a ejecutar el procedimiento coactivo si es que la administración está revestida de esa capacidad. Pero son dos procesos diferentes. Debemos tener en claro que el procedimiento de ejecución coactiva es para cobrar obligaciones que se Sí. mantenga con la institución pública derivados de N posibilidades, ¿no? Pueden ser arriendos, pueden ser, por ejemplo, en el caso de 10 determinaciones de responsabilidades patronales, de aportaciones, en el caso, por ejemplo, de universidades por cobro de colegiaturas, etcétera, 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 etcétera. Pero son dos procesos diferentes que no tienen nada que ver el uno del el procedimiento sancionatorio con el procedimiento de ejecución coactiva. Sí, efectivamente, eso es lo que quería establecer, que me dijera, pero bueno, no lo manifiesta, pero ya lo he establecido. El doctor Jorge, estimado estudiante Juan. Muy buenas noches. A ver si puedo volver a... tenemos bastantes problemas por la recaudación del cobro de la contribución especial de mejoras, donde justamente acontece este particular, en donde se emiten los títulos de crédito, los procesos coactivos contra el administrado, y muchas de las veces los administrados ya son personas que han fallecido inclusive muchos años anteriores. Aquí existe, y de acuerdo al Código Tributario, señala que se puede realizar en los procesos, se puede realizar las acciones de cobro de dos maneras, obviamente al titular, y también señalaba algo que se puede notificar o se puede iniciar o realizar la notificación en el lugar o el inmueble en el cual genera esta obligación tributaria. Entonces, muchas de las veces nos encontramos con esta circunstancia de que los titulares, como no realizan el cambio de dominio, como los administrados o los herederos no se preocupan de realizar esta actualización de la información, entonces genera digamos que esta circunstancia. Y ahí la pregunta, o sea, si es que los propietarios o los
herederos no se acercan a las instituciones y no actualizan la información, los títulos de crédito se entendería que estarían bien emitidos en contra de la persona ya difunta, o cómo se debería entender esta circunstancia. Ya, ¿usted me habla del SRI o me habla del GAT municipal, estimado Juan? De un GAT municipal. De un GAT municipal, ¿ya? En lo que se refiere, pues, a lo que son contribuciones y con lo que establece el tribunal, el código tributario, pues, que es súper similar al COA, en este ámbito habríamos que establecer, pues, que sí, esa deuda proviene de algo que tiene que ver con el deudor y también es, si se quiere así decir, subsidiario con esa deuda, los hijos, ¿sí? Porque también depende de ese ámbito para poder establecer. No sé si usted me dice esa responsabilidad, porque usted existe esa conectividad. Además, si es un GAT municipal, ustedes saben que si la persona ya falleció o no falleció. Ustedes tienen esa información para poderla establecer y poder determinar. Y en ese caso, sí se refiere pues a mejoras que es de un bien que va a ser parte de, luego de la herencia de esas personas, pues ustedes puedan a establecer ese auto extensivo hacia esas personas, lógicamente dando cumplimiento a lo que establece el artículo 34 del Código Orgánico General de Proceso. En ese caso, no sé si ahí está clara la pregunta, estimado Juan. Totalmente claro. Más bien me quedo un poco con inquietud de que, a ver, si es que el título ha sido, a ver, en el ejemplo de que si es que los herederos no aceptan la herencia y no determina un corredor de la herencia yacente, o no existe una posesión efectiva, y claro, no hay un interés, digamos, que por parte de los coherederos con respecto al bien inmueble. El catastro se mantiene, y claro, mientras no se modifique el catastro, tampoco se puede realizar de manera unilateral y arbitraria. Imagínense lo que sería que una institución cambie de pronto el catastro y actualice a nombre de a quien le considere de que probablemente No, deba realizarse. imposible. Entonces, justamente ahí estoy con esta inquietud. Si es que no existe, digamos que una acción por parte de los herederos, la institución, ¿cómo podría actuar o se mantendría de la misma manera al emitir estos títulos de crédito en nombre de la persona quien conste dentro del catastro institucional? Y obviamente, si es que se emite ese título de crédito a nombre de la persona que ya ha fallecido, ¿tiene o no tiene esta validez que se presume del acto administrativo? A ver, vamos por partes. Si ya falleció, es ineficaz, inválido el poder querer emitir un acto administrativo donde una persona ya no existe. O sea, es imposible. Lo que ahí tendrían es que hacer ustedes una resolución estableciendo de que esa persona está fallecida, emitiendo un informe, más sería estableciendo que se ha fallecido. Ustedes tienen esa potestad para establecer el acta de defunción porque ustedes van a ustedes tienen, digamos, esa facultad que no lo tienen otras instituciones de establecer el acta de función para poder establecer que esa persona falleció. Si esa persona falleció, se puede establecer ahí sí con una motivación bien establecida que el señor falleció tal fecha, por lo tanto está debiendo al municipio y por lo tanto de acuerdo si se establece aquí que existen hijos que tienen y se va a establecer este ámbito para poder establecer sobre esta deuda, ¿sí? Entonces ustedes hacen un acto extensivo, pero previo a eso tendrían que establecer lo que establece el artículo 34, pues en la que nos dice la declaratoria por parte de ellos si aceptan o no aceptan. Si ellos no aceptan, que me parece que es el caso de ustedes, pues ustedes deberían dejar estableciendo ese ámbito, porque pues si no lo aceptan, ustedes tampoco, pues respetando este derecho del debido proceso que establece el artículo 76, pues de que se debe pues únicamente permitir o establecer una actuación administrativa siempre y cuando pues exista pues esta persona a quien se le va a establecer. Entonces, en este caso, pues para mi opinión, se tendría que dejarlo hasta establecer, pues si efectivamente ellos, primeramente la declaratoria de que ustedes incluso tienen que tener, porque, o sea,
lamentándolo mucho, la administración pública tiene que agotar todas las instancias, hasta por el ámbito de la Contraloría General del Estado, de decir qué se hizo en ese caso. ¿Por qué no se cobró esas contribuciones de mejoras para que ustedes puedan establecer y decir, ¿sabe qué? Aquí ellos no aceptan la herencia. No aceptan la herencia porque a lo mejor el señor está debiendo más de lo que ellos van a hacer y van a hacer porque ellos, los herederos, pues van con activos y pasivos. Entonces ahí ya no se podría establecer una cobranza, estimado Juan. De acuerdo, muchas gracias. Bien. No sé, alguien más me alzó la mano. Francisco Morán. ¿Cómo está, doctora? Sí, buenas noches. Buenas noches, Era estimado. algo similar con lo que estaba el compañero Angamarca señalando. Cuando la institución llega a este momento, es decir, de que hay una persona que fallece, se conoce que hay herederos, pero ellos no han hecho posesión efectiva, tampoco han repudiado lo que podría ser la herencia. La institución, para poder avanzar con lo dispuesto en el artículo 34, hablo de las entidades públicas, ¿qué camino tomarían? ¿La vía judicial o continuarían en la misma vía administrativa a hacer ese requerimiento para que los herederos se pronuncien? Esa parte no la conozco realmente y genera mucha inquietud. Si es que esto tiene que hacerse a través de la vía judicial, que la entidad acuda ante un juez y los requiera a los posibles herederos, o lo hace directamente con sus facultades como institución pública. Ya, ahí tiene que hacerlo ante el juez competente. No tiene esa facultad para establecer ese ámbito. En este caso sería el ejecutor, ¿no? Quien ya, digamos, porque aquí estamos hablando que ya estuviéramos en la fase de apremio para poder establecer la deuda a los deudores subsidiarios, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en este caso, pues, se tiene que acudir al ámbito judicial para solicitar que acepten la herencia a los herederos, notificarlos. Es un trabajo que por lo general, por eso la mayoría de instituciones públicas no los realiza. Pero es más por el trabajo que tiene que realizar la institución, porque dice, uy, para cobrar $200 tenemos que perder el tiempo para irnos al Consejo de la Judicatura, hasta que nos acepten, hasta conocer a todos los herederos, etcétera. Pero ese es el paso a seguir y ese es el procedimiento que se debería realizar, estimado Francisco. ¿Vamos, Santiago? Buenas noches, doctora. Una consultita. En el caso en particular de las glosas de Contraloría, por ejemplo, esta persona lastimosamente no impugnó en las diversas instancias que tiene Contraloría, ¿no? Como es predeterminación, determinación, ni tampoco acudió al contencioso administrativo, pero ya le llega la coactiva con una multa más o menos de 5.000 y más de dólares más los intereses respectivos. Incluso le ponen ahí en la coactiva que le van a embargar bienes, me parece que también algo de las cuentas y la retención de fondos. ¿Se puede impugnar esa coactiva o ya no, o ya tiene que pagar el señor en este caso? No, toda la vida es impugnable, estimado colega. Es impugnable en este caso, pues, o sea, habría que ver si él tenía, pues, digámoslo así, si fue por una responsabilidad civil que se estableció esta deuda, habría que ver si ya no tiene caducidad, habríamos ver si ya no está prescrita. Y justo eso, doctora, le comento, se estuvo revisando el informe, estuvo aprobado fuera del tiempo que dice la ley, hasta ahí. estuvo caducado, entonces, pero no se sabe ahí ante quién tienen que impugnarle porque ya le entregaron la coactiva y Ya, le o dan sea, como 5 días para pagar. pero eso está establecido entre la institución, ¿no es cierto? Ajá, claro, porque le notifica la Contraloría, le notifica al servidor, indicándole ¿Y está que le da prescrito o está caducado? el informe está caducado, Ya. porque está aprobado fuera del tiempo establecido No, más de yo 7 años. directamente me iría al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y eso es lo que he hecho, de hecho, yo. Porque, y con eso, o sea, ya hay sentencias
hay sentencias sobre la caducidad y efectivamente por la Contraloría, pero hay miles de ustedes que puede escoger, si quiere el día de mañana le emito algunas, en la que se establece que cuando hay caducidad lo dejan sin efecto. Entonces, si ya está caducado, estimado, no me acuerdo quién es el que me preguntó. Santiago. Ya, Santiago. Créame que ese caso está, digámoslo así, ganado porque se establece, porque hay jurisprudencia que dice pues que se establece que ya con el tiempo para emitir el informe y no se lo emitió dentro del tiempo establecido, con la caducidad se deja sin efecto o se da de baja el título de crédito, en este caso. La emisión del título de crédito y el auto de pago, en este caso, que ellos tienen. Entonces, en este caso, yo me iría directo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a solicitar eso, sin esperar a la Contraloría, porque la Contraloría no va a ser quien o sea, tendría esa potestad de poder realizar, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Justo eso le iba a comentar. Entonces, en este caso, tendría que la persona, el servidor, demandar a la Contraloría el contencioso, pero el título de crédito, ¿verdad? Tiene que establecer también con lo que se generó. Si el informe fue el que generó ese ámbito del título de crédito, tiene también que establecerse ese informe, porque desde ahí usted va a demostrar que ahí hubo la caducidad del informe. Sí. Ya, perfecto. Entonces sí acudirían al contencioso directamente, entonces. Yo no perdería el tiempo, crea. Ya, muy amable, doctora, gracias. Ya, bien. A ver, vamos avanzando un poquito porque si nos quedamos solo en preguntas, no vamos a avanzar mucho hoy y tenemos que hacer. Vamos a escuchar la última pregunta, Oscar, y continuamos. Sí, doctora, buenas noches. Le he estado escuchando atentamente lo que acaba de indicar y yo tengo un criterio muy diferente al suyo. Las resoluciones que emite Contraloría tienen que ser impugnadas en vía administrativa o en vía judicial en el tiempo que establece la ley. Es decir, según el COGEP tenemos 90 días término desde que la resolución se emitió. Si es que el ciudadano no impugnó en sede judicial esta resolución, pues esta resolución está en firme. Así exista caducidad. La caducidad debe ser resuelta por, en este caso, el contencioso. Como no, el ciudadano no acudió al contencioso, obviamente le van a emitir un título de crédito, pero usted no puede impugnar el informe porque el informe es un acto de simple administración. Entonces, ¿qué puede impugnar usted? El título, pero ¿cuál va a ser la base legal? Usted no va con la impugnación al título de crédito, no va a pedir la nulidad de una resolución que está en firme. Si bien es cierto, puede ser que está la caducidad del informe según lo que dice el artículo 26 y el precedente jurisprudencial 10 de 2021, pero no ejerció el derecho del ciudadano en el tiempo que prevía la ley para que impugne la resolución ante el contencioso administrativo. Por lo tanto, no va a ganar, para mí, no va a ganar esa en sede judicial porque no podemos impugnar el informe porque es un acto de simple administración y la resolución ya está en firme. Por eso emite el título de crédito. Bueno, estimado Oscar, yo respeto mucho su criterio, pero no concuerdo, porque en primer lugar, no sé el tiempo que me diga Santiago. Santiago me hizo una pregunta de qué haría si ya se le estableció un título de crédito con respecto a esta deuda que mantenía este señor. Entonces, mi respuesta fue que iría ante el contencioso administrativo y que solicitaría la nulidad del informe con el título de crédito adjuntando. O sea, eso es lo que yo me refería, estimado Oscar, ¿no? Decía únicamente, o no sé si lo interpretó, que solamente se establezca lo que es el informe, sino que también debería hacer referencia a lo que es el informe, porque eso es lo que va a demostrar que se estableció la caducidad. Bien, vamos avanzando con respecto a lo que es. Ahora bien, dentro de estas personas, dentro de las personas que intervienen dentro del sujeto pasivo, también
cuando ya están en la etapa de remate, cuando ya ha habido un apremio, se establece pues que pueden intervenir terceristas, ¿no? En este caso, pues los terceristas, pues nos dice que son aquellos pues que tienen un título que dice esto es de mi propiedad, o es alguien que dice a mí también me debe y yo me pongo ante para establecer este ámbito de la tercería. Ahora bien, aquí ha habido una confusión y muchos han establecido la tercería dentro de lo que es la propia institución. Han conocido la tercería y eso ha sucedido y por eso es que les traigo a colación porque también es importante establecer sobre las experiencias que se manifiestan y se establece pues que existe pues, espérenme un momentito para ver las tercerías. Bien. ¿De qué se establece pues las tercerías coadyuvantes o las tercerías pues excluyentes, ¿no es cierto? Y se ha establecido pues que se presenta la tercería dentro de la misma institución. Pero el Código Orgánico de la Función Judicial nos dice que dentro de las facultades que tiene el órgano ejecutor, solicita al juez ordinario o especial de que se establezca las tercerías. Entonces, miren, aquí viene un poco de complicación cuando intervienen estos sujetos, que también son sujetos pasivos, en la que nos dice los terceristas. Se vuelve complicado el establecer que la administración tenga que decir esto tienen que ir a hacer conocer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero el Código Orgánico de la Función Judicial lo establece que ellos son los competentes para conocer sobre las tercerías. Entonces es importante también que ustedes tengan claro, porque eso también puede conllevar a dejar sin efecto un acto que se está desarrollando o el procedimiento de ejecución coactiva en este caso, ¿sí? Entonces es importante tomar en consideración. Ahora bien, hay el tercería excluyente y tercería coadyuvante, pero ¿qué sucede cuando la administración pública es tercerista? Cuando ellos quieren intervenir, ¿será que ellos tienen eso, digámoslo así, la facultad para intervenir ante, si está establecido, por ejemplo, el señor X debe, está establecido un juicio ejecutivo en la corte, ellos por oponerse como terceristas, ¿no es cierto? Que lo puede hacer una administración pública. Y muchas de las veces ha sucedido que uno dice, no quiero preferencia de embargo, es decir, porque el artículo 92 del Código Orgánico Administrativo establece que se puede manifestar esa preferencia de embargo, de decir, señor ejecutor o juez ordinario o juez especial, ese bien se viene a mi institución porque yo tengo preferencia, como por ejemplo puede ser el caso del IES, que tiene esa facultad de establecer y decir, yo tengo preferencia sobre ese bien, por lo tanto, señor juez, solicito que ese bien venga a la administración y todos los que tengan interés acudan a mí para cobrarles. Entonces, miren, este ámbito muchas de las veces no se lo conoce o no se lo sabe. Entonces, es importante también tomar en consideración que la administración pública, con ese principio de la autotutela administrativa, tiene esa preferencia de embargo. Y cuando, ¿qué sucede? Nos dice cuando un bien ya está siendo embargado en sede judicial, nos dice que puede ser realizado y traído a sede administrativa. Ahora bien, yo no he visto casos que hayan realizado ese ámbito, salvo que vean que el bien va realmente a venderse, que el bien va a producirse, porque si no, eso genera más gastos, más bien para lo que es la administración pública. Y muchas de las veces, como yo he trabajado en este ámbito, se ha establecido que mejor uno se pone una tercería coadyuvante para cobrar, porque en el caso pues del IES se tiene, por ejemplo, preferencia sobre los demás y poder cobrar y que mejor realicen, si se quiere decirlo así, el trabajo, la administración judicial
a la administración pública, que va a ser incluso más gastos y que va a generar más tiempo, más complicación de lo que se dice en el caso de que se traiga ese bien embargado al ámbito de la administración pública. Sin embargo, el artículo 292 establece esa preferencia de embargo que se puede establecer, ¿sí? Estimados estudiantes, hasta aquí voy a dar un receso de unos 15 minutos para poder continuar. Tomémonos un recesito y estamos a yo tengo 21 horas con 14 minutos para entrar 9:29, ¿sí? Gracias. Gracias, doctora. Bien, estimados estudiantes, hemos dado un receso pequeño para poder ya continuar. Vamos a continuar, ¿sí? Para terminar, que el tiempo se nos agota. Luego de hablar, pues, de estas generalidades, si se quiere así establecer, de lo que es el procedimiento de ejecución coactiva, es importante, pues, ya llegar a esas etapas del procedimiento coactivo, donde, pues, anteriormente, pues, no existían estas dos etapas con el Código de Procedimiento Civil, sino solamente era directamente el procedimiento de ejecución coactiva. En ese tiempo, pues, era con lo que es la orden de pago, pero actualmente, si se quiere así, se incorpora lo que establece el Código Tributario, en la que se establece dos fases, ¿no es cierto? La fase preliminar y facilidades de pago y la fase de apremio, ¿sí? Entonces, ¿quién interviene en la fase preliminar y facilidades de pago? Interviene el órgano emisor. El órgano emisor, pues, es aquel que emite la orden de cobro. Y ahora, para emitir esta orden de cobro, ¿qué es lo que se debe establecer? ¿Qué deuda se puede cobrar por coactiva? Entonces nos dice las deudas dinerarias que cumplen dos requisitos. Para poder establecer esta orden de cobro, que se llama en fase preliminar o facilidades de pago, pues esta obligación se debe ser determinada, exigible, de plazo vencido, nos manifiesta, ¿no es cierto? El Código Orgánico Administrativo. Entonces nos dice es determinada porque se debe identificar al deudor. Aquí se establece también, pues, que debe ser fijado su valor con hasta 15 días de la emisión de la orden de cobro, ¿sí? Esto también es importante tomar en consideración al momento en que se emite esa orden de pago, el que debe ser fijado por su valor con hasta 15 días de la emisión de la orden de cobro y debe ser exigible desde el día siguiente en que se notificó el acto o el título, ¿sí? Desde que hubo el vencimiento del plazo para pagar la deuda que mantenía o cuando ya se dio cumplimiento o se falló con la condición. Estaba pagando una deuda en el banco, sin embargo, pues ya fallé 2 pagos y entonces pues me viene, ¿no es cierto?, una falla de la condición o yo tenía que respetar algo y no lo realicé dentro de ese establecimiento, como por ejemplo se puede pedir facilidades de pago, no hice, fallé esa condición, entonces pues viene a hacerse exigible esa deuda y se debe posteriormente pues establecer. Entonces, aquí se manifiesta dos ámbitos importantes para que se emita la orden de cobro, ¿sí? Hay que observar que sea determinada y que sea exigible. Cuando es determinada y exigible, esta obligación viene a generarse, pues, esta por un acto administrativo cuya eficacia no se encuentra suspendida. ¿Qué significa? Que no se encuentra suspendida, significa pues que no está impugnada, que no está solicitándose la nulidad, que no se ha establecido tal vez alguna apelación o una impugnación ante el tribunal o ante la propia administración.
entonces establecemos que se puede establecer esa orden de cobro a través de ese acto administrativo que pues no se encuentra suspendida. Y existe la jurisprudencia pues que en la que se establece pues un caso que es de Concel versus el SRI, el caso es el 438-2012, ahí se establece y se dice no existe derecho para emitir un título de crédito cuando éste no se encuentra respaldado en un acto en firme o en una resolución ejecutoriada y cuando la obligación tributaria no fuere determinada y líquida. Entonces, mire, aquí se establece, no existe derecho para poder emitir un título de crédito cuando no se encuentre respaldado en un acto en firme. Aquí nos habla de ese acto administrativo que debe estar en firme o en una resolución que sea ejecutoriada y cuando la obligación tributaria, en este caso, no fuera determinada y líquida. Entonces aquí pues no se establece pues que para que se establezca pues y ya se pueda notificar a la persona con ese acto administrativo pues cuya eficacia pues no debe estar suspendida, ¿sí? Sino debe estar como establece en este caso, por ejemplo, la jurisprudencia debe estar ya ejecutoriada. Pero también se puede realizar la orden de cobro en base a un acto administrativo o en base a un título de crédito u otra fuente, como pues aquí se establece el títulos ejecutivos, títulos de crédito, los catastros, las cartas de pago, los asientos contables, entre otros que se establezca y que tengan esa potestad para poder cobrar a través de lo que es el procedimiento ejecutivo, sí, coactivo, perdón. Entonces, en esos casos, pues, se realiza, pues, lo que es la orden de cobro y se debe, ¿no es cierto?, aquí pedir el requerimiento o pago voluntario, que de acuerdo a lo que establece el artículo 271, y se tiene, pues, 10 días a partir de la notificación para que ellos puedan, aquí se puede solicitar dos cosas. En la fase de preliminar y facilidades de pago, se puede establecer una que es facilidades de pago y para eso pues se requiere que se puede realizar hasta 24 meses, ¿sí? Pero para poder uno solicitar estas facilidades de pago debe cumplir con parámetros que establece el artículo 275. No es que uno se puede ir y decir, ¿sabe qué? No tengo plata y por lo tanto no me cobre. No, se tiene que cumplir con parámetros que establece claramente el artículo 275, pues, y se debe establecer entre estos requisitos para aceptar la solicitud, indicar la clara y precisa la obligación que se pide, las facilidades de pago, se debe ofertar al menos, miren, el 20% de la obligación total, la forma de pago de saldo, cómo se va a realizar, incluso actualmente pues establece que incluso se puede hacer a través de depósitos o descuentos bancarios que se establezca. Eso dependerá ya de las formas que establezca la persona que está solicitando. Cuando las deudas pues son grandes, no establecen realmente los parámetros, ahí cada institución determinará pues cuándo, por ejemplo, puede solicitar una garantía hipotecaria, una póliza de seguros, una bancaria. Entonces, en estos casos, en estos casos también se suspende la fase preliminar y facilidades de pago y no puede entonces dar un paso para ir a la fase de apremio. Si se solicita y se dice, ¿sabe qué? Durante esos 10 días, eso sí, por favor, hay que tomar en consideración que sean esos 10 días a partir de la notificación de que se notificó a esta persona, pues, de que se pueda solicitar durante ese tiempo las facilidades de pago y decir, ¿saben qué? Concédanme este tiempo, yo tengo esto para poder establecer, voy a establecer el 20% que me piden, porque no tengo y que se lo puede hacer, nos dice, hasta 24 meses plazo para poder solicitar estas facilidades de pago, ¿sí? Ahora bien, en cuanto se refiere, pues, a la coactiva inicia, dice, con la emisión de la orden de cobro o con la emisión de la orden de pago inmediato. La Procuraduría, pues, ha emitido un criterio que les voy a hacer. Esperen un momentito. Ya lo que pasa es que cambié de la computadora y ya no tengo pero tengo aquí.
Lo que la Procuraduría en su extracto establece, hicieron una consulta conforme lo señalo en los artículos 262 y siguientes del Código Orgánico Administrativo y su disposición transitoria segunda vigente. El 7 de julio del 2018, los procedimientos que se tramite a la fecha de vigencia del mismo continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa al momento de su inicio. Pero si no se dictó auto de pago actual, la orden de pago inmediato, se puede hacer la orden de pago inmediato, se entiende que no se ha iniciado el proceso coactivo, es decir, sería procedente la emisión de orden de pago inmediato en los títulos de créditos emitidos. Ahí la Procuraduría pues emitió un criterio y estableció pues que la coactiva inicia con la orden de cobro, ¿sí? Aunque si ponémonos a preguntar si la coactiva inicia con la emisión de la orden de cobro o con la emisión de la orden de pago inmediato, hay criterios variados. Algunos dicen no, se inicia con la emisión de la orden de pago inmediato porque ahí viene la ejecución coactiva en sí. Por eso existen dos fases y por eso es a partir de la fase de apremio. Pero hay otros doctrinarios o también colegas nuestros que dicen, no, yo considero que la coactiva inicia con la emisión de la orden de cobro. Y yo soy del criterio de que se inicia con la orden de cobro, porque ahí se origina en sí el ámbito de lo que es pues la coactiva, aunque no es que es ya en la fase de apremio donde se va, si se quiere decir de alguna manera, castigar a esta persona, porque ahí ya se emiten medidas cautelares, ya se van a ejecutar. Sin embargo, pues tiene su origen en esta fase preliminar o de facilidades de pago donde el órgano emisor emite esa orden de cobro que sí, que se lo va a hacer si se quiere decir de una manera amigable, porque así se lo establece como facilidades de pago para dar esa oportunidad que se lo puede desarrollar, pero sin embargo yo considero, como dice la Procuraduría General, de que inicia también con la orden de cobro. Pero hay, como les digo, criterios divididos. No sé si alguien de ustedes, por ejemplo, puede emitir su criterio. Ismael, por ejemplo, o Freddy, que están atentos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo que ustedes consideran que inicia la acción coactiva? También concuerdo con que inicia con la emisión de la orden de cobro. No veo para qué ir a otra explicación. Perfecto. ¿Y usted, Ismael? En mi caso, yo estoy un poquito de desacuerdo. Yo hacía una relación con el proceso administrativo sancionador y hay esta parte preliminar, ¿no es cierto?, para que se ejecute el tema de la voluntad, y yo asociaba igual a este tema de esta fase previa, y como en el sancionador el acto de inicio era el que daba el inicio en sí y no se tomaba en cuenta esta parte previa. Yo leía un poquito, porque como usted dice, hay bastantes discordancias, pero veía que el tema de la orden de pago es cuando recién inicia la coacción, ¿no es cierto? O sea, este tema de apremio, la coactiva en sí. Bien, solamente, o sea, es un criterio realmente pues que también a veces surge y es necesario tratarlo y más aún cuando existen criterios pues de que muchos doctrinarios o muchos colegas nuestros dicen no estamos de acuerdo con este ámbito, pero lógicamente aquí el Código Orgánico Administrativo es el que manda, digámoslo así, porque él establece y dice pues existen estas dos fases dentro del ámbito del procedimiento. La una inicia con las facilidades de pago, pero yo digo, ahí ya se origina el orden de cobro, que ya es como que un precedente para poder establecer esta fase de apremio, ¿sí? Entonces vamos avanzando un poquito y ya cuando se establece pues las facilidades de pago. Sin embargo, la mayoría de personas se ve dificultada, lo digo por experiencia, sinceramente, la mayoría de gente dice es que no puedo pedir facilidades de pago porque no tengo el 20% para pagar o porque no tengo la garantía hipotecaria porque mis bienes están todos con prohibición de enajenar.
porque no tengo con qué más realizarlo, por lo tanto se va pues al ámbito de la ejecución ya coactiva, que es la fase de apremio, ¿sí? Porque cuando no se paga o no se aceptan las facilidades de pago, entonces ya se transcurrió esos 10 días, entonces viene la fase de apremio, ¿sí? Viene la fase de apremio, pues ya aquí lo que se emite ya por parte del órgano ejecutor en este ámbito es la orden de pago. Y dentro de la orden de pago se establece que se pueden solicitar medidas cautelares. Entre estas medidas cautelares, pues tenemos el secuestro, la retención, prohibición de enajenar, bienes, prohibición de ausentarse. Lógicamente, pues para tanto el COGEP como el Código Orgánico Administrativo establece que se debe seguir un procedimiento sumario para la prohibición de ausentarse, porque no es que la propia institución lo pueda realizar. Sin embargo, hemos dejado sin efecto algunas medidas y que se ha interpuesto. Por ejemplo, en mi caso, yo he ido contra el gas municipal de aquí, de mi ciudad, porque hay a una clienta que le interpuso la prohibición de ausentarse. Y le digo, a ver, permítanme, déjenme ver el proceso, porque fue en el GAT, permítanme el proceso como abogada para revisarlo. En primer lugar, no me lo dieron, no me lo quisieron dar, que es algo admirable, pero es la realidad. No me lo dieron, yo lo puse por escrito. Me acuerdo que mi cliente estaba yéndose a México, ella me llama de Quito, dice, sabe que usted ayúdeme desde acá, porque realmente, o sea, yo nunca pensé que voy a estar con una prohibición de ausentarme. Y lo más es que ella era únicamente, ella era la ex esposa de una persona que tenían un bien a nombre y le habían puesto prohibición de ausentarse. Es decir, ni siquiera era la deudora, digámoslo así, principal de esa deuda. Punto 1. Punto 2, la prohibición de ausentarse. Preguntamos en la migración que quién la había interpuesto y la había interpuesto la propia administración, cuando ellos no tienen esa facultad para poderlo realizar. Entonces, aquí también tenemos que ser muy cautos y también tomar en consideración si esos ámbitos pueden suceder, qué es lo que nosotros como abogados podemos defender a nuestros clientes. Entonces, ahí se estableció, pues, lo que establece la Constitución. Hicimos un escrito, solicitamos que se lo deje sin efecto, pues, esa prohibición de ausentarse del país porque le estaba afectando, y efectivamente le dieron, le alzaron esta medida que le habían interpuesto por ellos y solos, y yo les dije que me indiquen cuál es el procedimiento sumario que ellos habían realizado, no me lo demostraron. Entonces, miren, hay que tomar en consideración estos puntos, ¿sí? El orden de pago, cuando ya se tiene establecida la orden de pago, pues el Código Orgánico Administrativo da la facultad para poder emitir las medidas cautelares, pues en la cual ya están establecidas aquí, y de aquí se hace la notificación. También aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando se realice una notificación, dónde se la realiza, si se la realiza en el domicilio, donde se había establecido efectivamente o que esté dentro de la dirección que ha dejado esta persona, porque ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que sucedió en esta sentencia de la Corte Constitucional 335-16, que se le violentó el debido proceso en el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y la confiscación de dineros retenidos. ¿Qué sucedió en este caso? Este caso sucede de que tenía en la otra, pero les voy a contar porque ya me pasé de computadora y ya no la dejé aquí está. Mire, en esta sentencia sucede que le habían notificado donde él ya no vivía. Le habían retenido el dinero. Entonces, ahí pues se dejó sin efecto, pues ya a través de una sentencia de la Corte Constitucional en la que pues ya se dejó sin efecto volvió a foja cero para que pueda ser notificada esa persona. Aquí, por ejemplo, dice en el proceso coactivo hasta el momento previo a la vulneración del derecho al debido proceso a la garantía, de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, esto es, al momento previo de la citación con el auto de pago dictado el 30 de mayo del 2011 por el juzgado de
la Contraloría General del Estado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón. La Contraloría General del Estado deberá citar, le envía citar nuevamente al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón con el auto de pago 30 de mayo del 2011 dictado dentro del proceso 2443 de autoridad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 16 del reglamento para el ejercicio de la acción por parte de la Contraloría General del Estado. Esto es en la casilla establecida. Es decir, miren, y dice, dicha citación debe efectuarse en el término de 10 días contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Entonces, aquí hay que tener también mucho cuidado que no solamente se puede dejar sin efecto y volver a foja cero, sino que también les puede dejar sin efecto si se ve violentado derechos, porque muchas de las veces les embargan bienes y no solamente les ponen prohibición de enajenar, porque una cosa es poner prohibición de enajenar y otra cosa es embargar. Entonces, les ponen la prohibición de enajenar, empiezan a embargar y ellos ni siquiera se han enterado de que se le está embargando un bien. Entonces, en estos casos, pues, incluso eso no solamente puede llevar al ámbito del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino que también puede conllevar al ámbito de una acción de protección, porque se le está violentando la seguridad jurídica, se le está violentando el debido proceso, a que se pueda defender, a que se pueda establecer. Hay otros casos que la Corte Constitucional también ha mandado a foja cero porque no ha sido debidamente notificado en el ámbito, en el lugar donde debía ser notificada la persona. Ella demuestra que más de 2 años ya no vive en esa ciudad, vive en otro lado. Ella demuestra que está trabajando, le habían retenido todas las cuentas, le habían puesto prohibición de enajenar, es decir, incluso una desproporcionalidad de las medidas que le habían impuesto, porque le habían impuesto medidas cautelares de prohibición de retención de cuentas. Le habían puesto prohibición de enajenar de un bien, cuando ella dice que debía a cerca de $800. Entonces, incluso el Código Orgánico Administrativo, que eso ya vamos a hablar el día miércoles, establece pues que en ese caso pues debe establecerse también una medida cautelar, pero aplicando el principio de proporcionalidad. Es decir, si debe 200, pues no le voy a poner una prohibición de enajenar de un bien. O le voy a embargar por esos $200 ese bien, cuando ese bien vale unos 50,000, 60,000 y ella está debiendo 200,000. Entonces dice que debe ser también proporcional lo que se debe con lo que se emite esa medida para poder establecer, ¿sí? Entonces, este ámbito también de la notificación es muy fundamental, importante, que se deba establecer de acuerdo a lo que ustedes ya conocen, pues efectivamente, y pues aquí lo que se refiere a lo que son embargos, simplemente les voy a dar como quien un abrebocas, pues porque esto lo vamos a ver el día miércoles, pero el embargo procede cuando no se ha dimitido bienes, cuando dentro del tiempo establecido, pues que ya en la orden de pago, sí, ahí sí se establece, pues efectivamente que el término para que paguen o dimiten bienes es de 3 días. Si luego de notificado en el término de 3 días no pagan ni dimiten bienes, pues ahí sí, pues ya procede pues con el embargo de los bienes de que se establece, de que a lo mejor ya los tienen con prohibición con la prohibición de enajenar, o están ya secuestrados o están retenidos, porque también existe una prioridad, si se quiere hacer una jerarquización de cuáles son los primeros que se deben embargar y cuál es de acuerdo a de acuerdo a la normativa que establece aquí el Código Orgánico Administrativo. Entonces, estimados estudiantes, hasta aquí pues el día de hoy vamos a establecer sobre este ámbito de lo que es el procedimiento de ejecución coactiva. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud con respecto. Dejo de compartir y les agradezco desde ya por Marlon, ¿alzó la mano? Sí, muy buenas noches. Aló, no sé si se me escucha. Sí, sí, le escuchamos, estimado Marlon. Disculpe, más que todo tengo una duda con respecto de la caducidad del plazo de los 6 meses que existe en una disposición transitoria del COA, si no me equivoco. Entonces, no sé si sería bueno
tratar ese tema porque es como no está muy claro, porque si bien es cierto, dice que procede la caducidad siempre y cuando no se haya emitido la orden de pago en los procedimientos, pero no lo tengo muy claro y quisiera, no sé si topar ese tema en algún... Hice las disposiciones porque me gustaría, realmente yo tenía conocimiento que eso ya se dejó sin efecto porque ya terminó el tiempo para ese ámbito. Ya hubo, si están dentro de las transitorias, ya pasó porque eso tenía 6 meses únicamente para poder desarrollar y efectivamente luego se daba cumplimiento con lo que establecía el Código Orgánico Administrativo, ya en cuanto se refiere a la caducidad, que se establece pues que es de 2 meses en el ámbito pues de lo que establece el artículo 213 del Código Orgánico Administrativo. Entonces, si usted me dice disposiciones transitorias, ¿me dice? Sí, hay una segunda donde dice que en los procedimientos, en la aplicación del, si es que es el COA o el CPC, y habla donde dice siempre y cuando caducan los procedimientos en el plazo de 6 meses, en los procedimientos de oficio, siempre y cuando no haya recaído un acto administrativo dentro de este transcurso del tiempo, por lo tanto ese procedimiento caduca. Ya déjeme verle porque realmente para hablarle. La segunda dice los procedimientos que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de este código. ¿Esa me dice, estimado estudiante? Esa creo que es, sí que dice, que habla sobre si es aplicable el CPC o el COA y habla sobre la caducidad del plazo de los 6 meses. En las disposiciones transitorias me dice, pero no encuentro en las disposiciones transitorias. En cuanto se refiere a lo que dice, no sé si me diga, no sé si establezca esto, estimado estudiante, los procedimientos administrativos iniciados de oficio por la administración caducarán y únicamente si la potestad pública correspondiente no ha caducado, el órgano competente puede iniciar el respectivo procedimiento administrativo con arreglo a este código. Sí, esa disposición, no sé si es aplicable dentro de los procedimientos coactivos que iniciaron con el Código de Procedimiento Civil. Sí, incluso hay, estimado estudiante, emitido un criterio por la Contraloría General del Estado que se puede solicitar de oficio o a petición de parte la caducidad de esos actos cuando ha transcurrido el tiempo establecido. Para poder solicitar, se puede solicitar la caducidad. La puede solicitar, estimado estudiante. Ya listo, muchísimas gracias. Ya, bien, estimados estudiantes, finalizo. Muchas gracias con cada uno de ustedes. El día de mañana nos vemos, si Dios lo permite. Que pasen muy bien. Hasta luego.